Una vez que ya descargó el ISO, vamos a dar un clic en empezar para que empiece a preparar, para que empiece a ser boteable en la memoria USB. Por esa razón nos dice advertencia, todos los datos serán eliminados. Le damos clic en aceptar. Son 9:25. Veremos qué tiempo se tarda. Dos minutos.
Aquí hay algunas palabras que no entendemos. Vamos a ir mencionando algo mientras se van copiando los archivos. Bueno, ¿qué son las particiones del disco duro? Una partición de un disco duro es el nombre genérico que recibe una división lógica de una unidad de física de almacenamiento masivo, almacenamiento de datos, que puede ser un disco duro o que puede ser una memoria USB. En estas se alojan y se organizan los archivos mediante el sistema de archivos. Existen distintos esquemas para la distribución de particiones de un disco. Los más conocidos y difundidos son el MBR, con mayúsculas MBR, que quiere decir Master Boot Record, también llamada tabla de partición, y el GPT, que quiere decir tabla de particiones, de los que se comentarán en una serie de características posteriormente cuando vayamos a instalar los sistemas operativos en el equipo de cómputo. Por otro lado, las particiones, para poder contener datos, tienen que poseer un sistema de archivos. El espacio no asignado en un disco no es una partición, sino espacio sin particionar. Por lo tanto, no puede tener un sistema de archivos. Existen diferentes sistemas de archivos con diferentes características y limitaciones, como por ejemplo, a través del tiempo ha estado el FAT, el FAT32, el NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, etc. Generalmente los sistemas operativos utilizan y manipulan cada partición con un disco físico independiente, a pesar de que dichas particiones estén en un solo disco físico. Por ejemplo, es posible encontrar un equipo que cuente con un único disco duro que disponga de 2 o más particiones, una para cada sistema operativo y otra para datos de los usuarios, que se mostrarán dentro del explorador de archivos de Windows como 2 unidades de disco, como por ejemplo la unidad C y la unidad D. Hacer una aclaración: la unidad A está asignada para unidades de disco flexible, antiguo. Unidad B, unidad de disco flexible, antiguo. Unidad C y D típicamente está asignado para discos duros. Si hubiera nada más una partición sería C. Si hubiera 2 particiones sería C y D. Si hubiera más de un disco duro, entonces también se identificarían con letras adelante de la letra C. Bueno, un disco duro puede tener una partición primaria, la primera, segunda, tercera partición primaria, y también puede tener particiones extendidas, así como también puede tener espacios sin particionar. Los estilos o esquemas de partición determinan la manera en que se almacena la información de la partición. Repito, los estilos o esquemas de partición determinan la manera en que se almacena la información de la partición. Hay 2 estilos de particiones que son los más utilizados en los centros educativos, generalmente en la mayoría de escuelas, como son principalmente el registro de inicio maestro, que es el Master Boot Record, y la tabla de particiones G, U y D, o también llamada GPT. Bueno, lo que es totalmente imprescindible es que en el disco duro exista una partición primaria. En un disco duro puede haber 4 particiones primarias, y un disco duro puede soportar 4 sistemas operativos.
Bueno, también debemos recordar que la tabla de particiones GPT típicamente suele ser utilizada en las computadoras más recientes, de última generación, que cuenten con un BIOS EFI o UEFI. La gran mayoría de computadoras nuevas que consumen las personas que están llegando a las escuelas, que están llegando a las oficinas, ya tiene un cierto tiempo que tienen precisamente esa interfaz EFI. Básicamente ya las encontramos todas UEFI. Este es un nuevo tipo de interfaz entre el firmware y el hardware y el sistema operativo del equipo. Bueno, ¿qué es el MBR? En discos duros que tienen tabla de particiones con el esquema MBR, también llamado Master Bus Record, cuando se crean las particiones, se graba dicha información en el sector de arranque del disco. Básicamente, el Master Bus Record es un tipo especial de sector de arranque que se encuentra en el comienzo de los dispositivos de almacenamiento de datos particionados, como un disco duro fijo o una unidad de almacenamiento externa, y que contiene una tabla de particiones que indica el lugar del disco donde se encuentran las particiones. Normalmente en dicha tabla se guardaba la información sobre el tipo de partición, el tamaño de la partición, se indicaba a través de qué sector iniciaba, a través de qué sector acababa, y si es o no la partición activa, que es la que está configurada para arrancar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en la partición primaria activa se alojaba precisamente la parte importante del sistema operativo para arrancar, para hacerlo boteable. ¿Qué es el esquema de partición GPT? En los discos duros que usan tabla de particiones GPT, también llamados discos GPT, al contrario que en los discos que usan Master Bus Record, los datos críticos para el funcionamiento de la plataforma se almacenan en particiones en lugar de hacerlo en sectores ocultos o no particionados. Además, los discos GPT incluyen tablas de partición principales redundantes y de copia de seguridad, a fin de mejorar la integridad de la estructura de datos de la partición. ¿Cuáles son los tipos de particiones que hay en un disco duro? El formato o sistemas de archivos de una partición, por ejemplo, básicamente cuando instalábamos Windows 7, se utilizaba la partición NTFS. No debe ser confundido con el tipo de partición, por ejemplo, partición primaria, ya que en realidad no tienen directamente mucho que ver. Las particiones más importantes son la partición primaria. La partición primaria son las divisiones primarias del disco. En un disco duro pueden existir de 1 a 4 particiones o hasta 3 primarias y una extendida. Depende de la tabla de particiones. Un disco duro físico completamente formateado, por ejemplo, una unidad de disco duro externa USB nueva, consiste en realidad en una partición primaria que ocupa todo el espacio y posee un sistema de archivos. Prácticamente cualquier sistema operativo puede detectar este tipo de particiones primarias y asignarles una unidad siempre y cuando el sistema operativo reconozca su formato y reconozca su sistema de archivos. La partición primaria puede ser reconocida como una partición de arranque,
y puede contener un sistema operativo que realice el arranque del equipo. Una de las particiones primarias se llama partición activa y esa es precisamente la de arranque. La computadora busca en esa partición activa el arranque del sistema operativo. Cuando hay varios sistemas operativos instalados, la partición activa tiene un pequeño programa llamado gestor de arranque. Recordarán ustedes cuando hicimos la prueba de que si funcionaba la computadora cuando dábamos mantenimiento preventivo, aparecía Windows, Linux, aparecía Windows, Linux Manjaro y aparecía también Memtest, algo por el estilo. Bueno, entonces este pequeño programa llamado gestor de arranque presenta un pequeño menú que permite elegir qué sistema queremos que arranque y con qué lo vamos a seleccionar, con las flechas arriba, con las flechas abajo, ¿de acuerdo? Con ese conjunto de flechas. ¿Qué es la partición extendida? También la partición extendida también es conocida como partición secundaria. Es otro tipo de partición que actúa como una partición primaria. Sirve para contener múltiples unidades lógicas en su interior y fue ideada para romper la limitación de 4 particiones primarias en un solo disco físico. Solo puede existir una partición de este tipo por disco y solo puede servir para contener particiones lógicas. Por lo tanto, el único tipo de partición que no soporta un sistema de archivos directamente. Y ahora bien, ¿qué es una partición lógica? La partición lógica ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma y se ha formateado con un tipo específico de sistemas de archivos llamado FAT32, NTFS, ext3, ext4, etcétera, los que habíamos mencionado, y se le ha asignado una unidad. Así el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de archivos. Se puede tener un máximo de 23 particiones lógicas en una partición extendida, aunque algunos sistemas operativos pueden ser más restrictivos, como Linux, que impone un máximo de 15, incluyendo las 4 primarias. En discos duros SCSI, aquí en México pronunciamos SCSI, y en discos duros IDE 8963. Ahora bien, comparemos el Master Bus Record contra el GPT. Un disco básico es un disco físico que contiene particiones primarias, particiones extendidas o dispositivos lógicos. Las particiones y las unidades lógicas de los discos básicos se conocen como volúmenes básicos. Únicamente se pueden crear volúmenes básicos en discos básicos. El número de particiones que puede crear en un disco duro básico depende del estilo de partición del disco. En los discos con registro de inicio Master Bus Record se pueden crear hasta 4 particiones primarias por disco, o bien se pueden crear hasta 3 particiones primarias y una partición extendida. Dentro de la partición extendida se puede crear un número ilimitado de unidades lógicas. Bueno, eso de ilimitado no es tan cierto porque al fin y al cabo dependerá de la capacidad del disco. En los discos con tablas de particiones GPT se pueden crear hasta 128 particiones primarias. Con GPT no existe la limitación a 4 particiones primarias, por lo que no es necesario crear particiones extendidas ni unidades lógicas. El estilo de creación de particiones de disco GPT admite volúmenes de un tamaño máximo de 18 exabytes, que en comparación con el estilo de creación de particiones en discos con Master Bus Record, que admite volúmenes
de un tamaño máximo de 2 terabytes. Entonces, veamos la diferencia en la capacidad de manejo. Bueno, la práctica que viene a continuación es la de formatear discos duros. Básicamente tenemos que formatear el disco duro para trabajar e instalar con Windows. Un disco duro con datos usado en Windows suele tener una estructura determinada para guardar los ficheros, los archivos. Entre los formatos más conocidos se pueden encontrar el FAT32 y el NTFS. Es posible establecer un símil entre un disco duro y unas páginas amarillas, ya que los dos cuentan con un índice de contenidos, que en el caso del disco duro se llama FAT. Entonces, retomemos, FAT es como un índice, o es un índice. ¿Qué quiere decir FAT? Tablea aleatoria de archivos. Cuando en un PC con Windows se borra un fichero, normalmente se borra la entrada del FAT. No se borran los datos, por lo que haciendo uso de programas especiales se pueden recuperar los datos. Entonces recuérdese que de un disco duro o de una memoria USB que se hayan borrado los datos, se pueden recuperar. Y esa será precisamente otra práctica. Entonces, a través de los tiempos ha habido diferentes sistemas de archivos y diferentes herramientas para particionar y formatear discos duros. En algunas ocasiones a algunos alumnos se les ha dificultado instalar los dos sistemas operativos, uno de Windows, un Windows y un Linux, pero básicamente el error se comete precisamente en la redimensión de las particiones. ¿Qué herramientas se recomienda? Hay muchísimas herramientas. Las que les sugiero más es precisamente la herramienta que trae para redimensionar particiones, precisamente la trae Windows. Con eso podrán ustedes constatar que no hay gran problema. ¿Qué herramientas se recomiendan para Windows? Mientras está funcionando Windows, se recomiendan las herramientas que trae el mismo sistema operativo Windows. Cuando el sistema ya colapsó, cuando hay que recuperar archivos, cuando hay que redimensionar particiones y ya no podemos entrar por medio de Windows, entonces se recomienda ahí sí utilizar algunas herramientas totalmente diferentes de Windows. Listo. Hemos terminado y procederemos a probar la memoria. Muchas gracias por su atención y continuamos con otro vídeo.